esta semana con este espacio de nutrición, que sería alimentación en celiaquía, ¿sí? Recuerden que siempre este tema se habla mucho, no para la gente que tiene celiaquía, sino que muchos consideran que este tipo de dieta la tienen que hacer otras personas para bajar de peso, por ejemplo. Vamos a ver si es así. O para sentirse bien para el intestino, y muchos no tienen celiaquía, pero lo quieren hacer igual porque consideran que es importante. Vamos a ver si están así. Bien, bueno. Empezamos, recordamos que estamos en un momento de pandemia, que todos nos tenemos que cuidar mucho, entonces antes de empezar a hablar de nutrición, recordemos los síntomas del COVID, ¿sí? Siempre tener el termómetro a mano, como digo, que no esté al lado de la estufa ni de la cocina, que esté a mano, que sepamos dónde está, porque lamentablemente cuando necesitamos tomarnos la temperatura no lo encontramos. Si llegás a tener tos, pero que te llama la atención, no es que tomaste agua y tosés o que te reís y tosés de golpe, que te llama la atención, dolor de garganta, dificultad para respirar, mucho cansancio, está bueno que te tomes la temperatura y ver si tenés fiebre. Si no tenés, igual estos síntomas son importantes. Lo mismo, si de golpe no sentís el olor al perfume, a la lavandina, a una comida que estás haciendo, o empezás a comer y no le sentís gusto, ¿sí?, a los condimentos, a las tostadas, al queso, si no sentís el gusto de las comidas, te tiene que llamar la atención. O dolor de cabeza persistente, no ese dolor que tenemos todos cada tanto, que es persistente, también diarrea o vómitos. Si llegás a tener estos síntomas, acá tenés los teléfonos para llamarnos. Si vivís en Capital, hay un WhatsApp, ya cambió. Los que estuvieron en las clases de la semana pasada ya sabían que cambió, pero tienen acá un WhatsApp para los que viven en Capital y Gran Buenos Aires, que es 11 32 71 2994. 11 32 71 2994. Y en todo el país, 0800 666 0400. 0800 666 0400. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de alimentación sin TAC. ¿Qué significa eso sin TAC? Como siempre les digo, cada vez que tenemos un espacio para hablar de nutrición, de comida, como nos pasa, a mí me pasa como nutricionista, si tengo que escuchar una charla de nutrición, la verdad que es mejor que haya comido algo porque es como que nos despierta el apetito. Entonces espero que todos hayan desayunado y el que desayunó temprano, que esté haciendo una colación, que se esté preparando un rico café. Y también pueden buscar algún producto que tengan en casa en la alacena, a ver si tienen el simbolito sin TAC, que ahora todos vamos a recordar cuál es. Y todo el mundo habla de nutrición en celiaquía, y como recién comencé diciendo, hay muchas personas que siguen esta dieta sin tener celiaquía, porque se sienten mejor del intestino, o porque creen que los fideos de arroz engordan menos que los fideos de trigo, o las galletas de arroz piensan que son más saludables, porque lo asocian a dieta, pero vamos a ver qué pasa con las personas que tienen celiaquía. Primero definir un poquito algunos conceptos de esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune. Quiere decir que si tenemos alguna enfermedad autoinmune, muchas veces el clínico o el especialista de la enfermedad nos va a pedir anticuerpos de la parte de celiaquía. Por ejemplo, si tenemos hipotiroidismo, o si tenemos diabetes tipo 1, o si tenemos psoriasis, puede ser que se dé otra enfermedad autoinmune. Cuando tenemos una autoinmune hay que buscar otra, pero esto lo hace el médico y según los síntomas que tenemos. ¿Qué significan? Estas personas tienen alguna enfermedad autoinmune, son genéticamente susceptibles. Quiere decir que no todo el mundo que coma avena o trigo va a desarrollar celiaquía. Tiene que tener una predisposición genética, ¿sí? Y la enfermedad autoinmune. Y manifestaciones clínicas, van a pasar algunos síntomas cuando ingieren algo con trigo, avena, cebada o centeno. Por eso son esas 4 letras. TAC significa trigo, avena, cebada y centeno. Entonces, ante una ingesta de una mínima porción de algún alimento o que esté contaminado, que vamos a ver qué significa eso, no es solo comer galletas de arroz. Hay otros cuidados mucho más importantes que esos. Si consumís algún alimento con trigo, avena, cebada o centeno, un poco de pan, algún trago en alguna fiesta que a veces estuvo contaminado con algún repasador y tenés celiaquía, eso es importante, que lo vamos a ver, pero cuando uno no sabe, siempre hay que tener una predisposición genética, por eso no hay que estar pensando que uno lo va a tener, ¿sí? Tenés que estar predispuesto
es como una alergia, ¿sí? Autoinmune. Entonces, hay determinados síntomas. Primero, saber que se da uno cada 79 personas, ¿sí? Después es más frecuente en la mujer, no quiere decir que los hombres no tengan, ¿sí? Es más frecuente en la mujer. Y cuando hay algún familiar con celiaquía cercano, hay que hacer algún estudio, porque la verdad que mucha gente no sabe que tiene celiaquía, hay muchísima gente. Por ejemplo, muchos tienen anemia y no tienen otros síntomas, no tienen diarreas, ni vómitos, ni se sienten mal después de comer fideos. Hace muchos años se pensaba que el síntoma más importante, que se sabe que es uno de ellos, era, por ejemplo, alguna gastroenteritis o vómitos después de ingerir fideos, por ejemplo, o pan. Pero ahora no. Hay personas que empiezan a adelgazar haciendo un plan alimentario normal y tienen anemia, y son dos indicadores muy importantes. No es que tienen una enfermedad mala, que ya tienen miedo, tal vez tenían celiaquía, y hay mucha gente que no se da cuenta de los síntomas, por ejemplo, que tiene una erupción en la piel, ¿sí? Igual todos tenemos, a veces cuando nos estresamos también nos pasa, pero bueno, no por eso tenemos que ir corriendo a hacernos el análisis, ¿sí? Y es importante, como un montón de enfermedades, que por cada persona que se diagnostica con celiaquía, hay 8 que no saben que lo tienen. ¿Por qué? Porque siempre se pensó que había que tener estos síntomas. Muchas personas después de comer pan dicen que se sienten distendidos, como tipo hinchazón, y creen que por eso que van a tener celiaquía, pero no necesariamente. Vamos a ver algunos síntomas, y esto es para saberlo. Por ejemplo, uno es anemia, es muy importante, esto es re característico. Igual no todos los que tienen celiaquía tienen anemia, pero es muy característica. La anemia hay que investigar, porque no es solo por no comer hierro, sino a veces hay pérdidas de menstruación importantes en las mujeres, o está perdiendo sangre en la materia fecal, o puede tener celiaquía. Este es un síntoma. Y la anemia que da mucho cansancio, mucha fatiga. Este sería, si la hemoglobina está baja, bueno, el médico se va a dar cuenta, y de golpe empezás a perder peso, podría ser celiaquía, ¿sí? Por ejemplo, 5 kilos en 2 meses, algo que llame la atención. Y te estás cuidando y no entendés por qué. Fatiga, da mucho cansancio, porque al tener anemia, da fatiga atrás. Distensión abdominal, no hace falta tener todos estos, como decía. Ya con anemia puede ser sospechoso. La distensión abdominal sobre todo después de comer harinas, ¿sí? Pan, avena, galletas de arroz no, porque bueno, lo que pasa es que puede estar contaminado, como vamos a ver ahora. A lo mejor si no sabes si tenés celiaquía y hay fideos y al lado hay otro alimento, lechuga, que no está envuelto, y bueno, se contamina, y si sos susceptible genéticamente y hay familiares, podés desarrollar una celiaquía, pero tiene que haber como una alergia y una susceptibilidad, si no estaríamos todos con celiaquía. También puede haber vómitos. Estas son fases como más tardías, ¿no? Diarrea, constipación, como alteraciones en la función intestinal, dermatitis, a lo mejor no hay ni anemia, ni perdés peso, y de golpe una erupción cutánea en la piel, que bueno, es una alergia a la harina de trigo, cebada y centeno. ¿Qué complicaciones trae? Y como recién comentaba, vamos a ver que como está tan alterado el intestino delgado, por la ingesta de estos alimentos, empieza a perder todas las vellosidades y se atrofia, quiere decir que se altera el intestino. Cuando se altera el intestino, no necesariamente por celiaquía, no se absorben bien los nutrientes. El calcio no se absorbe bien, entonces hay más tendencia a las fracturas. Por eso hay gente que se entera tarde. A lo mejor tiene osteoporosis y no sabía que era celíaco, porque no tenía todos los síntomas. A lo mejor tenía cansancio y pensaba que era de no dormir bien, disminución en el crecimiento, esto es cuando tarda en diagnosticarse, hay riesgo de fracturas, todo esto porque en las etapas más tardías, cuando uno se entera bien tarde, se absorben mal los nutrientes, como vamos a ver. Entonces empieza a pasar eso, hay retardo en el crecimiento, en los chicos, resultados de embarazo no muy favorables, problemas dentarios, porque tiene que ver con todo esto de no poder absorber bien los nutrientes, fatiga, dolor en las articulaciones. Estas son consecuencias, ¿sí? ¿Qué es el gluten? Primero saber dónde está, de dónde viene eso. Es el amasado de las harinas, es la parte proteica, no son los hidratos de carbono. De las harinas, que es trigo, avena, cebada y centeno, es la parte del amasado de las proteínas, ¿sí?
no está en el arroz ni en la polenta la harina de trigo, siempre que no esté contaminado. Cuando compramos lentejas afuera en una casa dietética, se puede contaminar porque al lado puede haber una bolsa, por ejemplo, de trigo. Entonces, si están las lentejas al lado, pasa, ¿sí? Y si uno tiene celiaquía, tiene que tener cuidado de comprar en estos lugares. Los envases tienen que estar cerrados, como vamos a ver, ¿sí? Porque puede haber contaminación. Pero está en todos los alimentos que tengan trigo, avena, cebada y centeno, que vamos a ver TAC. Y ahora si ustedes van a la alacena de su casa y buscan algún producto, se van a dar cuenta si tiene TAC o no por el simbolito que dice sin TAC, quiere decir que se puede consumir, que no tiene esos nutrientes. No está ni en el arroz, ni en la harina de maíz, ni en las legumbres, como vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver los alimentos que son seguros y los que no son tan seguros o los que tenemos que sospechar cuando tenemos celiaquía, ¿sí? El gluten todo el mundo lo ve como si fuera lo mejor del mundo. Hay muchas personas es bueno, es una parte proteica de los cereales. Lo necesitamos, aparte para que le da elasticidad al pan. Esa parte esponjosa que tiene el pan es donde está el gluten. Pero hay panes de arroz y panes de harina de maíz perfectamente que se pueden adaptar para las personas que tienen celiaquía. Pero ¿qué pasa? Muchas personas piensan que todos estos productos con o sin gluten son mejores que los otros cuando quieren hacer dietas para adelgazar. Por ejemplo, el pan enriquecido con gluten es agregarle esta parte proteica. Quiere decir que las personas con celiaquía con más razón no van a tener que consumirlo, pero no es mejor que el pan común. Lo mismo que todo lo que sea producto sin gluten. Es para las personas que tienen celiaquía. Para adelgazar no tiene más beneficios, al contrario, el arroz se absorbe rápido. Las galletas de arroz se absorben rápido. Van a estar destinadas para las personas que tienen celiaquía o a lo mejor, por ejemplo, tenemos amigos con celiaquía y queremos acompañarlos. Vamos a tomar un café o estamos en casa con algún pariente que tiene celiaquía y todos vamos a comer fideos de arroz porque es más fácil para todos, para acompañar también. Pero no significan que los fideos de arroz tienen menos calorías. Lo que no tienen es gluten y siempre hay que fijarse porque hay cereales de arroz que pueden tener trigo también. Hay que fijarse en los paquetes. Bien, ¿cómo fue cambiando el plan alimentario? Hay distintas etapas. Por ejemplo, hay una etapa que es como muy tardía, cuando la persona se entera muy tarde, que está con vómitos, con mucha diarrea, donde, si recuerdan en otras clases que vimos, en el intestino hay vellosidades, hay pelitos, y se van atrofiando todos, es como si el intestino estuviera plano. Esa es una fase muy tardía. Cuando la persona se enteró muy tarde, hay muchas diarreas, el intestino está muy alterado, entonces al tomar leche tienen más diarrea todavía. Hay distintas etapas. Cuando uno se enteró tarde y está con tanta descompostura, hay que hacer una dieta especial. Siempre va a ser sin gluten, quiere decir sin TAC, sin trigo, ahora vamos a ver en detalle, sin avena, sin cebada y sin centeno. Serán galletas de arroz, serán harinas de maíz, podrá comer fideos de arroz, ¿sí? Sin lactosa también. La lactosa es el azúcar de la leche. Cuando estamos con diarrea, tengamos o no celiaquía, no podemos estar tomando mucha leche porque la leche tiene lactosa y la lactosa cuando llega al intestino atrae agua y da dolor intestinal. Es el azúcar de la leche. Hay leche sin lactosa. En la primera etapa se da este tipo de plan alimentario cuando las personas están descompuestas. Si no están descompuestas no se da esto, pero si están descompuestas del intestino, no solo se saca sin TAC, sino también se evita la leche, por ejemplo, y se da leche sin lactosa, se evita el azúcar, porque el azúcar da diarrea. Entonces, si estás pasándola mal y estás con una gastroenteritis porque te acabas de enterar que tenés celiaquía, si tomas gaseosas, por ejemplo, te hace mal, si tomas un montón de azúcar también, pero esto sería por la alteración del intestino. Y la fibra lo mismo, recordemos que la fibra era la parte de los vegetales, sobre todo, que no se puede digerir. Entonces, si estamos en esta etapa que nos acabamos de enterar que tenemos celiaquía, vamos a evitar la lechuga por unos días, o las cáscaras de las peras, de las manzanas, ¿sí? O, por ejemplo, repollo, porque nos da un montón de distensión intestinal. Después, cuando recuperamos bien el intestino, que se vuelven a formar todos esos pelitos, las vellosidades, la gente con celiaquía puede comer perfectamente repollo y verduras.
Pero en esta etapa, cuando uno está con el reciente diagnóstico, si tiene diarrea, no solo sacamos sin TAC, también nos vamos a fijar en no tomar tanta cantidad de azúcar ni de leche, porque todo esto nos distiende el intestino. La fibra nos hace bárbaro para aumentar las defensas, para evacuar el intestino, para bajar el colesterol, pero si estamos pasándola mal y estamos con diarrea, no vamos a estar comiendo repollo ni brócoli, ¿sí? Bien, bueno, después hay una segunda etapa, porque siempre hay mejoría. Cuando uno se enteró, lo bueno que tiene es que ya estás mejor, ya al saber que tenés celiaquía, el intestino va mejorando porque evitás todos esos alimentos sin TAC. Entonces ya podés tomar un poco más de leche, porque la leche no tiene, ¿sí? Salvo que esté contaminada. El azúcar en pequeñas cantidades, si tenés diabetes tipo 1, obviamente no vas a estar tomando azúcar o diabetes. La gente que no tiene diabetes no es bueno que consuma mucha cantidad de azúcar, ¿sí? Porque trae un montón de enfermedades, y se podrá incorporar un poco de verduras y frutas, cuando ya está el intestino mejor, que se está recuperando. Y después está la tercera etapa, que es la que hacen todas las personas que tienen celiaquía, que consumen alimentos sin gluten, pero ya pueden tomar leche, el que puede tomar algo de azúcar lo hace, pueden comer un montón de verduras y frutas, porque las verduras y frutas no tienen TAC y se puede perfectamente, ¿sí? Hay personas que no tienen celiaquía, pero hacen este tipo de dieta porque están transitando a lo mejor una infección intestinal y se sienten mejor con la dieta sin TAC, con la dieta de las personas que tienen celiaquía. Bueno, lo pueden hacer un tiempo. Lo importante es que después no sigan porque, bueno, pueden incorporar otros alimentos. Hay personas que lo hacen pensando que es mejor, pero como decía, no es que sea mejor, sino que está destinado para las galletas de arroz, para personas que tienen celiaquía, para familiares o amigos que lo quieran acompañar en esas comidas, o, por ejemplo, cuando estamos ante un momento de una diarrea, es verdad que la dieta sin TAC nos hace sentir mejor. Bien, entonces quedó muy claro que la alimentación, la parte de nutrición, tienen que ser alimentos sin gluten, ¿sí? ¿Dónde están los alimentos sin gluten? ¿Qué significa? Entonces, podríamos pensar como que es un semáforo. Hay alimentos que no podemos negociar. A mí no me gusta la palabra prohibido, pero bueno, está contraindicado, porque en celiaquía no se puede, en este sentido, decir un poquito. Ese poquito, vamos a ver, que una cucharada de fideos puede traer una descompostura muy grande, ¿sí? O una dermatitis, no solo vómitos o diarrea, en el que ya tiene celiaquía. Si el alimento se contaminó, yo conozco un montón de pacientes que tienen diabetes tipo 1 y también tienen celiaquía, las dos, porque son enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad autoinmune, a veces hay que buscar a ver si hay otra. Y capaz que hicieron la dieta perfecta en la casa, en los amigos, o se llevan en la mochila galletas de arroz, barritas de cereales de arroz, pero de golpe van a bailar, ahora no se puede, ¿no? Pero ya se va a poder, y a lo mejor toman un trago que está contaminado. Entonces, bueno, después tienen una descompostura. No es por el alcohol que ingirieron, sino porque están contaminados. Y esta es la parte más difícil de la dieta sin TAC, es la contaminación que puede haber en la casa, en un bar, cuando uno va a otro lugar. Entonces, hay alimentos contraindicados, hay alimentos que hay que tener cuidado, no es que no se puedan consumir. Antes de consumir hay que pensar si no tendrán TAC. Y hay alimentos que son libres. No libres en cantidades, porque también tenemos que cuidar el aspecto nutricional y hacer una alimentación equilibrada. Vamos a ver cuáles son esos alimentos. Entonces, ¿cuáles son los que son seguros? Los más sanos, los que tenemos que consumir, los que sabemos que no pasaron por la industria. Por ejemplo, las carnes se pueden consumir perfectamente, carne, pollo, pescado, cerdo, bifes, carnes al horno, siempre que no tengan rebozados con pan rallado. Hay rebozados sin TAC. En los supermercados hay góndolas, hay un montón de harinas sin TAC. Obviamente tienen otro costo, pero hay rebozados que perfectamente se pueden hacer milanesas sin TAC, y en la familia, cuando hay una persona con celiaquía, hay rebozados con arroz para toda la familia, para hacerlo más fácil y para acompañar, que es muy importante. Pero las carnes no tienen TAC, no tienen trigo, son proteínas. Las proteínas son aminoácidos, ¿sí? Las carnes, el pollo, el pescado, el cerdo, el huevo, como ven acá, no tienen TAC. Quiere decir que las personas con celiaquía lo pueden consumir
perfectamente. Y el que está en el diagnóstico ahí, sin saber si tiene celiaquía o no, hay a veces estudios que requieren que al contrario, que comas TAC a ver si sos celíaco o no, o ante la duda, hasta esperar el resultado, para no prolongar las diarreas, te piden que hagas la dieta sin TAC. Hay personas que tienen colon irritable y siguen esta dieta porque se sienten mejor, pero bueno, eso es relativo, porque tiene que ver un montón con la parte emocional también, la parte de colon irritable. Entonces, todo lo que sea proteínas no va a tener TAC. La única forma que tenga TAC, que tenga trigo, avena, cebada y centeno, es que haya sido contaminado. Por ejemplo, hicimos una carne al horno y alguien consumió tarta de zapallitos con una masa común y se olvidó de cerrar el tupper o de ponerle un film, y de golpe lo puso al lado de este alimento. Y hay un familiar que tiene celiaquía, entonces esa persona va a comer la carne y al lado había una tarta que no estaba tapada. En general, vamos a ver después qué hay que hacer con la heladera cuando tenemos celiaquía, dónde hay que poner los alimentos. Tiene que estar en otro piso de la heladera o tiene que estar bien tapado para que no se contamine la carne. Todo lo que sea carne, pollo, pescado y cerdo no tiene trigo, cebada ni centeno, igual que los huevos. Las papas tampoco. Cuando uno piensa en estas verduras, papa, batata, choclo, es almidón, y a veces confunde esto, ¿no? Podemos pensar, bueno, es almidón, tiene celiaquía, tiene TAC. No, porque las papas es un hidrato de carbono que no corresponde al trigo, no tiene nada que ver. Salvo que compremos esos purés instantáneos que vienen, entonces ahí lo que vamos a hacer es agarrar la lupa y buscar, en realidad no hay que agarrar mucho una lupa porque ahora vamos a ver el símbolo y lo distinguen volando, si tiene TAC o no. ¿Por qué? Porque estos purés, que son de papas, para espesarlo le ponen trigo. Si tiene fécula de maíz, tipo maicena, no hay problema, porque la maicena se puede usar perfectamente, pero siempre fijémonos si esa marca podemos, ¿sí? Todo lo que sea aceite y azúcar también, esto va a depender. Todos sabemos que el azúcar nos hace mal en grandes cantidades, pero bueno, a lo mejor algún postre se podrá consumir porque el azúcar no tiene trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno. El aceite tampoco lo tiene, siempre que no estén contaminados. Y yo vivo diciendo esto, porque las descomposturas que hay en las personas que tienen celiaquía, la mayoría es por contaminación, porque al principio cuesta aceptar la celiaquía, como nos cuesta a todos aceptar alguna enfermedad. A ninguno nos gusta estar enfermos, pero una vez que lo aceptamos, que es parte de nuestra vida, lo que tenemos es que saber mucho, tener mucha información, sacarnos las dudas, para poder hacer la alimentación lo más sana posible, y la mayoría de las veces no es tanto porque me tenté con una galletita dulce que tenía TAC, sino por la contaminación. Porque hay un montón de galletitas sin TAC, de bizcochitos que ahora hay de arroz, que son riquísimos y que se pueden consumir perfectamente. Lo mismo las frutas, son como las verduras, es un alimento natural. Este alimento no tiene TAC, ¿sí? No tiene ni trigo, ni cebada, ni centeno, salvo que esté contaminado, o cuando comemos alguna tarta, si la masa no está hecha con harina de maíz o de arroz, va a tener TAC. El arroz tampoco tiene, ¿sí? El arroz sabemos porque, bueno, es el alimento principal de las personas que tienen celiaquía, lo usan mucho. Las harinas de arroz, harina de maíz, maicena, se puede usar perfectamente para hacer tartas y algún budín, papa, batata, choclo, las lentejas, acá no están, los garbanzos, hay un montón de alimentos que acá no tenemos. No entraba la diapositiva para poner todas las carnes, pero entonces, en el semáforo está en la vía verde. ¿Es natural? Lo puedo comer. Ahora, si es natural, la harina de trigo no, porque el trigo es natural, pero pasó por la industria y además el trigo ya tiene gluten, ¿sí? Bueno, entonces los naturales nos quedamos tranquilos. Quiere decir que va a haber muchas comidas ricas que podemos hacer, como carnes al horno con papas, podemos consumir un bife con ensalada con choclo, o una sopa de verduras con choclo, o puede ir también pescado con ensalada y arroz, ¿sí? O alguna omelette. El queso, vamos a fijarnos que está en el próximo grupo, que es en el dudoso. ¿El dudoso qué es? Que son alimentos naturales, pero pasaron por la industria. Por ejemplo, acá tenemos el pescado y viene en lata. Por las dudas miramos, a ver si lo podemos consumir. Porque a lo mejor el pescado sabemos que no tiene ni trigo, ni cebada, ni centeno. No es un cereal, no es un hidrato de carbono.
es una proteína, quiere decir que podemos. Pero a lo mejor estuvo adulterada esa lata, capaz que para darle forma le pusieron harina y va a decir si tiene TAC o no. Lo mismo que los quesos. Los quesos, muchas veces para darle esa forma tan atractiva, le ponen o fécula de maíz, que eso se podría consumir perfectamente, o le ponen harina, cualquier harina de estas que vimos. Entonces, bueno, no se va a poder consumir. Pero en las marcas dice si es sin TAC o no. Las mermeladas lo mismo. Recuerden que las mermeladas es fruta que la tuvieron que espesar. Entonces, si la tuvieron que espesar, le pudieron haber puesto harina. Así que esto es dudoso. Cada vez que nos traen golosinas o mermeladas o dulces de membrillo, de batata, nos vamos a fijar si tiene TAC o no. No debiera tener, pero bueno, puede tener para espesarlo. Lo mismo que los caramelos, tienen que ser como de marcas o tiene que tener el envoltorio para quedarnos tranquilos, ¿no? Y todo lo que sea legumbres no tiene, pero era esto, cuando vamos a las casas dietéticas y vemos esto, que hay distintos como baldes de legumbres, tengamos cuidado. El choclo puede ir perfectamente, pero si está en granos, el choclo no se vende suelto, pero las legumbres sí. Todo lo que sea lentejas, porotos, garbanzos, o los compramos en supermercado en paquetes, o a veces uno lo compra suelto, que ahora se está estilando mucho. Incluso vamos a verdulerías y hay a veces legumbres o granos sueltos. Yo esto no lo recomendaría porque pudo haber algo de trigo cerca y se lo pasó. Los mismos con los snacks. Hay snacks que son a base de harina de maíz, que se pueden consumir y otros que no. Cuando vemos esos cereales para la leche que dicen de arroz, nos tenemos que fijar también si son sin TAC, porque que sea de arroz no significa que se puede. A veces hay cereales que tienen mezcla de harina de arroz con harina de trigo, así que no se podría, porque en la mezcla hubo trigo. Otros que no, otros que son de arroz solamente, hay un montón riquísimos de chocolate, por ejemplo, que son de arroz y que se pueden consumir perfectamente. Bueno, y acá están los contraindicados. La pizza es harina de trigo, la cerveza, ¿sí? se fermentó con cebada, así que no iría. El pan, los panes, salvo que sea de harina de arroz o harina de maíz, los fideos, las milanesas, porque podemos comer carne, pero ese rebozado tiene TAC. Salvo, excepto sean sin TAC, que como les decía, todos estos alimentos que vemos acá los podemos conseguir sin TAC, o en casas dietéticas, o vamos a tener una lista de alimentos de la ANMAT, que ahora vamos a ver, donde uno puede quedarse tranquilo que puede consumir esos alimentos que duda, o se conectan con la Asociación de Celíacos, hay ligas, ¿sí? Donde tienen las listas para que sea más fácil. La avena, que es un cereal muy bueno, tiene TAC, tiene gluten. Así que bueno, no iría en caso que sea sin TAC, que uno ya tenga celiaquía, lo mismo que las galletitas, todo lo que sea bastones de mozzarella tipo milanesas. Pero bueno, lo bueno de esto es que estas comidas no las tenemos que dejar de hacer. Las vamos a dejar si tienen TAC. Se pueden hacer perfectamente con harina de arroz. Hay pizza con harina de arroz o con harina de maíz o harinas especiales sin TAC. Hay panes perfectamente sin arroz. Hay un montón de fideos que vemos ahora en el mercado sin trigo, perdón. Fideos de arroz y hay un montón de fideos de legumbres también. Que el aspecto de afuera, si tiene legumbres, es fibra buenísima. Uno tendría que fijarse si no tienen mezcla. Fíjense si es sin TAC, bienvenido, puede ir. Entonces, estos productos que los tenemos como prohibidos, contraindicados cuando tenemos celiaquía, perfectamente los podemos hacer. Si es sin TAC, se hacen con harinas de arroz, se hacen fideos de arroz, fideos de lentejas. La avena no porque no tiene reemplazo, pero sí hay copos de arroz, perfectamente, que se pueden, los copos y los cereales de arroz se pueden perfectamente, o de maíz, pero que no tengan mezcla de trigo. En la cajita vamos a ver qué símbolo tenemos que fijarnos que tengan. Acá está. Estas son las asociaciones que tenemos de lucha de la celiaquía y la de celíacos argentinos, ¿ven? Este es el simbolito que tenemos que encontrar cuando queremos comer algún producto. Por ejemplo, dulce de leche. El dulce de leche es leche con azúcar, así que se podría, pero está espesado, vieron que tiene esa forma. Muchos no tienen trigo, cebada y centeno, así que se puede consumir, pero para quedarnos tranquilos vamos a tomar el envase y vamos a fijarnos si tiene este simbolito.
Si tiene este simbolito que está tachado el trigo, quiere decir que lo puedo consumir tranquilo. Ahora, no voy a comer cantidades industriales porque yo sé que ese producto nos hace mal a todos, tengamos o no celiaquía, lo que es grandes cantidades de azúcares y grasas, ¿sí? Bien, esto es para ver bien qué pasa. Uno hace la dieta perfecto, hace todo sin TAC, me porto requete bien, que la verdad que cuesta bastante, pero como todo es un tema de aceptación. La gente cuando se entera que tiene alguna enfermedad pasa por distintas etapas. A ninguno nos gusta estar enfermos, pero pasamos por distintas etapas de negación, que no queremos hacer nada, de aceptación y que después de adherencia, que hacemos bien las cosas. Pero a lo mejor en algún momento que uno se tienta o en un cumpleaños podemos contaminarnos. Y bueno, acá están los miligramos de gluten que tiene un plato de fideos, 7.000 miligramos de gluten. Una porción de pizza tiene 4.000. ¿Cómo saber cuánto nos puede afectar o no si ya tenemos celiaquía? O una rodaja de pan. Piensen que en una porción que tenga 10 miligramos ya podemos tener una diarrea fuerte, 10 miligramos por kilo, ¿sí? Miren el plato de fideos lo que tiene, quiere decir que hay que hacer la dieta casi perfecta. Es muy importante cumplir esto sin TAC. No podemos hacer todo bárbaro y el domingo comemos una porción de pizza común y no pasa nada. Porque en esa porción de pizza podemos después tener una descompostura grande y de golpe muchas personas los que tienen a veces no tienen vómitos y diarrea, pero se brotan. Tienen celiaquía y se cuidan mucho y sin querer comieron alguna rodaja de pan porque se tentaron o porque estaba contaminado el alimento y se brotan, se levantan el otro día con un montón de dermatitis, ¿sí? O tienen descomposturas. ¿Cuál es la parte más difícil? Es la que estábamos hablando recién. Y esta es la parte más difícil. La familia tiene que colaborar, tiene que haber en la cocina un espacio dedicado a todo lo que sea los cuchillos, todas las vajillas, o hacen todo sin TAC, o va a haber que cuidar mucho esta parte. Por ejemplo, si cortamos una porción de pizza común y después hacemos una ensalada para toda la familia y tenemos algún familiar con celiaquía, si usamos ese mismo cuchillo para cortar el tomate, ahí estamos haciendo una contaminación. ¿Ven? Acá usaron el cuchillo para cortar una tarta o una pizza que tenía trigo, avena, cebada y centeno. Si yo uso el mismo cuchillo para cortar tomate, le estoy pasando a esa persona que tiene celiaquía toda la parte del trigo de la tarta. Por eso, los cuchillos tienen que ser aparte, como todos tendríamos que hacer para las tablas. Vieron que tenemos que tener tabla de verduras y tabla de carnes, eso sería lo ideal. Bueno, acá no tiene que haber duda, tiene que haber un sector para preparar todos los productos de celiaquía, o por lo menos uno para cortar el cuchillo del pan y el otro para las verduras, porque ni siquiera lavándolo, si lo lavamos y lo secamos con el mismo repasador, ya estamos contaminando. ¿Sí? Y es muy importante, porque la mayoría de las descomposturas que se ven, de las reacciones alérgicas, no es tanto porque la persona no cumplió la dieta, sino por la contaminación. Es muy fácil contaminarse. Vamos a ver otra forma de contaminarse. Acá tienen un montón y vamos a ver una por una. Por ejemplo, hay que lavarse bien las manos. Ahora todos nos lavamos las manos un montón, pero sobre todo cuando vamos a utilizar harina de arroz, ¿sí? O algún producto sin gluten, porque estamos preparando esa comida para una persona que tiene celiaquía o nosotros tenemos celiaquía y vamos a cocinarnos algo rico y a lo mejor sin querer pasamos por la mesada, tocamos algo con trigo, ¿sí? Y si no nos lavamos las manos, se lo vamos a poner a la comida esa rica que estamos haciendo. Entonces, lavarse muy bien las manos, como estamos haciendo ahora, y secarse con repasadores que sepamos que son para fabricar estos alimentos. Destinar las esponjas, todo lo que sea repasadores, esponjas, esas toallas que se usan para la cocina, tiene que haber un sector especial. Algunos como un lugar especial para colgar todos estos repasadores y tener como si fuera un laboratorio en la cocina. Un sector especial como tienen en muchos bares que hacen las cosas bien. En otros no las hacen bien, pero si fuera correcto, porque tiene que haber más control en esto, tienen que tener un lugar especial para preparar todo lo que sea pizza de arroz, fideos de arroz, tartas de arroz. Los alimentos de gluten deben ser cocidos en primer lugar. ¿Qué pasa? Si hacemos una tarta sin gluten, una pizza de arroz, lo primero que tenemos que hacer, si vamos a poner las dos preparaciones,
tenemos que separarlos. Primero, en la primera parte tienen que estar los alimentos sin gluten, para que no se contaminen. Abajo pueden estar los otros, pero lo ideal no, lo ideal sería cocinar primero la tarta sin TAC primero y después cocinamos la otra. Lo mismo en la heladera, tenemos que aislar bien. Ahora vamos a ver después otra diapositiva. Tenemos que tener tuppers con las tapas, que a veces se pierden las tapas, en todas las casas nos pasa, ¿no? Que no encontramos las tapas de los tuppers, tratemos de recordar, tener un film especial, ese sector que tenemos en la cocina especial, para cerrar esos alimentos. Si hicimos un arroz rico, un risotto riquísimo, tapémoslo bien, así lo podemos usar en otro momento y que no se contamine. Almacenar bien los productos, tengamos un sector en el placar de la cocina, un estante que sea para esto, o un placar chico, eso cada uno sabrá, por separado, ¿sí? Sería lo ideal. Todo lo que sea utensilios de cocina, las cucharas, los batidores, una jarra y un sector que sea para esto especialmente, el microondas, si vamos a calentar algo, algún arroz o algunos fideos de arroz, y la otra persona anterior no tenía celiaquía y calentó una pizza común. Y yo voy a calentar una pizza sin TAC. Primero, la pizza sin TAC, si vamos a comer todos juntos, que es así, ¿no? La mayoría de las familias lo que hacen es hacer todos la misma alimentación. Es para acompañar y para hacerlo más sencillo. Todos comen fideos sin TAC, es más fácil así. Igualmente, como todos estos productos salen más caros, ¿no? Entonces, bueno, a veces se hace separado por el tema económico, pero hay un montón de comidas ricas, como les decía, hay un montón de bizcochitos, por ejemplo, de arroz, que hay un montón de gente que los está consumiendo porque son ricos, y bueno, se pueden adaptar perfectamente. Cuando vamos a espesar algo, alguna salsa blanca, por ejemplo, podemos usar maicena perfectamente o alguna harina de arroz. Hacemos leche con nuez moscada, con sal, y lo espesamos con maicena o con harina de arroz. Tener cuidado con los condimentos, porque se pueden se pueden contaminar, ¿sí? Miren, acá las tapas estas se pueden contaminar si están al lado de algún producto. La manteca, tratemos de taparla, ¿sí? Todo esto parece muy complicado y después nos adaptamos. Pero como les decía, la mayoría de las descomposturas es por esto. Los delantales, piensen si alguien hizo una pizza casera y va a hacer una pizza sin TAC, se cambia el delantal. Además de lavarse las manos, se cambia el delantal. Pero como les decía, todo lo que sea sin TAC tiene que ser la primera preparación, para quedarse tranquilos. La tostadora también, tener otra, o taparlas con papel de aluminio, las licuadoras, ¿sí? Generalmente hacemos leche con banana, leche con duraznos, agua con naranja, es como que no usamos en la licuadora alimentos que tienen trigo, es muy difícil, pero por las dudas o tenemos otra o la lavamos muy bien antes de poner algún producto. Y las tablas, esto miren, es la principal, diría, con el delantal, y la tabla es súper importante, acá hay mucha contaminación. Tiene que haber un cuchillo y una tabla destinado para los productos sin TAC. Acá tienen otra forma, ¿ven? De cómo guardar las cosas, los alimentos en la cocina. Todo bien tapado y los productos sin TAC, si puede ser, en el primer estante, para quedarnos tranquilos. Y después el resto. Pero miren qué prolijito que está acá todo. Parece perfecto, ¿no? Cuesta. Pero ven que acá están, por ejemplo, los huevos no tienen TAC, pueden ir abajo, aparte pueden tener una temperatura, no hay problema. Acá tienen que estar los alimentos que necesitan más frío, o los que son sin TAC bien cerrados, en el primer estante, y abajo los otros. Acá tienen otra forma de tener repasadores, es como una pared para todo lo que sea sin TAC, ¿sí? Las harinas bien cerradas, tienen hasta el simbolito, tienen harina de arroz, fíjense que está el simbolito sin TAC en todos los frascos, ¿sí? Y también, ahí tienen espumaderas, cucharas, pueden poner todo en un estante, para no tener un placar, pero que esté bien cerrado. ¿En qué nos tenemos que fijar? No sé si alguno fue a buscar algún producto ahora, que les dije al principio de la charla, de la clase, que tenga este simbolito. Este simbolito nos deja tranquilos. Por ejemplo, compramos copos de maíz para el desayuno o la merienda. Los copos dicen de harina de arroz o dicen de harina de maíz, que se podría utilizar. Ojo, fijémonos si tiene esto, si es sin TAC, ¿sí? Si es sin TAC, lo puedo comer tranquilo si tengo celiaquía.
O puedo llevarle a mi amigo que tiene celiaquía algunas galletitas sin TAC, tranquilo, si veo esto. Si quiero comer dulce de leche, voy a dudar, porque es como una mermelada, una miel, una jalea. Es algo que está pisado. Tengo que fijarme que tenga este simbolito, y con esto me quedo tranquilo porque es sin TAC y puedo comerlo bien si tengo celiaquía, o si le voy a llevar a mi amigo o a mi pariente que tiene celiaquía algunas galletitas de regalo, o para tomar el té con esa persona cuando se pueda. Bueno, me fijaré llevar estas galletitas que sean sin TAC. ¿Sí? Hay un montón de productos, hay casas dietéticas que tienen un montón de productos. Si van al supermercado hay una góndola destinada a todo esto, y hay ligas y asociaciones que venden estos productos, ¿sí? Además de tener ese simbolito, también salen listas, pero estas listas tienen que estar actualizadas siempre, y que digan no gluten, ¿sí? Hay un montón, miren, acá están las marcas, tienen aceites, están todas las marcas, porque no podemos saber todos los productos. Lo más fácil es fijarse en el símbolo. Si no está el símbolo, hay listas, las que son muy seguras son las de la ANMAT, y después la de la Asociación de Celíacos también tienen, pero las listas de la ANMAT se piden actualizaciones todos los años, y bueno, y están acá. Así que bueno, vamos a ver las dudas que ustedes tienen respecto a este tema que hablamos hoy, que está muy destinado a la población de la gente que tiene celiaquía, o al que tiene algún pariente o quiere saber sobre la celiaquía. No sé si, como así, ¿no? Ahí está. Bueno, celiaquía y colon irritable. ¿Hay otras pautas que debo tener en cuenta? Bueno, son dos conceptos distintos, ¿no? Hay personas con celiaquía que pueden tener en ese momento el intestino irritable. La celiaquía lo que afecta es al intestino delgado, ¿sí? Más que nada. Pero bueno, todo lo que irrita el intestino delgado también va a irritar el colon después, porque como habíamos visto, hay distintas etapas. Si yo no sé que tengo celiaquía, y hace un montón de tiempo y años que no lo sé, vengo con anemia, vengo con granitos en la piel, no bajo de peso, pero anemia y erupciones y dermatitis, y de golpe me entero por diarreas y vómitos, me enteré medio tarde, y tengo todo el colon irritable. En ese caso hay que hacer este tipo de plan que hablamos, que de golpe no voy a tomar leche ni azúcar ni frutas con cáscara. ¿Por qué? Porque me acabo de enterar y estoy con diarrea, pero no quiere decir que después no voy a poder comer repollo ni lechuga. Después más adelante hago la dieta sin TAC porque tengo celiaquía y otra cosa. Hay personas que tienen colon irritable, está lleno, si ustedes hablan, un montón de gente tienen, porque estamos, primero, bueno, el estrés que genera esta pandemia, el no dormir bien, todas enfermedades así emocionales, afectan el intestino. El aparato digestivo es muy susceptible a la parte de emociones. Hay mucha gente con colon irritable por esa parte, o personas que ya tienen divertículos, diverticulitis. La diverticulitis tiene la parte de dieta de celíacos, serviría bastante. Lo que pasa es que no pueden determinadas verduras y frutas, prácticamente nada. La gente que tiene divertículos tiene que evacuar bien el intestino para justamente que no se inflamen esos divertículos. Ahora, el colon irritable tiene como otra dieta aparte. Hay gente que tiene colon irritable y que no tiene celiaquía. Entonces, el que tiene colon irritable y no tiene celiaquía, no hace falta que coma galletas de arroz. Puede comer pan común, pero no de salvado, porque el salvado irrita un poco el intestino. Tienen que comer pan blanco y tienen que hacer un tostado suave, porque el pan fresco les cae mal. O pueden comer fideos comunes. El que tiene colon irritable no comerá fideos integrales y puede comer fideos comunes. Lo que pasa, el colon irritable hay una especie como de constipación y de diarrea. Tienen como etapas de espasmos y otras que se constipan mucho. Entonces, si comen, se hacen la dieta de celiaquía mucho en base a las harinas, se constipan y no es bueno. Ahora, si tengo celiaquía y colon, hago la dieta de celiaquía con selección de verduras, ¿sí? Porque si tengo el colon irritable no puedo comer repollo ni lechuga, que inflama un montón, ni puedo estar tomando mate, porque el mate irrita muchísimo el intestino. Si tengo celiaquía puedo, pero sí, siempre que sea sin TAC la yerba, ¿no? Bien, el diagnóstico de celiaquía en niños, ¿se altera el crecimiento? Va a depender, no, porque si está en una dieta en un diagnóstico temprano no lo va a alterar, lo va a alterar cuando ya está todo mal, que uno se enteró tarde.
pero siempre hay cosas para hacer, siempre uno puede hacer algo. Por eso es importante, los chicos se tienen que hacer análisis. Antes se creía que había que llegar a los 18 años para hacerse un análisis. Si hay muchas erupciones en la piel, si hay algún niño o adolescente que está muy cansado, hay que hacer análisis. Porque ante una anemia y alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, los que tienen problemas de tiroides, le piden cada tanto los anticuerpos de celiaquía por las dudas, porque te podés enterar así. Hay mucha gente que se entera así. O tienen diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. Como la celiaquía es otra enfermedad autoinmune, de paso piden anticuerpos. ¿En niños se puede tener un permitido? No. Una vez que tenés el diagnóstico de celiaquía, los permitidos no, porque si llegan a comer harina de trigo, una torta que tiene TAC, se descomponen, y es muy importante. No solo hay vómitos y diarreas, sino que puede tener una erupción importante. En este tema de la celiaquía, lamentablemente hay que ser muy severo y cuesta la parte social, por eso cuesta tanto. Una vez que uno está adaptado, llevan sus galletas, sus tortas. En los cumpleaños, ahora, y en reuniones sociales, ahora no podemos porque estamos en pandemia, pero en las fiestas de 15, un montón de veces preguntan si hay personas que van a ir que tienen celiaquía. Les hacen una comida especial, lo tratan de adaptar. Si antes cuando íbamos a un bar o un restaurante, es obligación que tengan menúes para personas con celiaquía, es obligatorio. Y además, en la cocina tendría que tener un lugar destinado a hacer estos productos, eso es lo correcto, ¿sí? Pero no puede haber permitidos por esto. Lo que sí hay un montón de golosinas, caramelos, que bueno, los chicos tampoco tienen que estar comiendo tantos caramelos, pero hay un montón de alfajores, de galletitas, que se pueden llevar perfectamente y que son sin TAC, pero hay que buscarlos, tiene que estar el simbolito, tienen que ir a una casa dietética que confíe en ustedes y lean bien los ingredientes que diga sin TAC. ¿A qué se llama distensión abdominal? Distensión abdominal, bueno, es cuando sentimos como mucha flatulencia, muchos gases, que de golpe vemos que después de comer sentimos como que tenemos una panza enorme. Eso a veces puede ser por tomar un montón de agua y verduras, pero es acompañado con malestar. Por ejemplo, comimos pizza, la levadura da un poquito de gases y distensión intestinal, pero es como que empezamos a observar de golpe que después de comer fideos, pizza, pan, tenemos como esa distensión, como esa pancita, pero con dolor, con molestia, ¿sí? Con dolor intestinal, con gases, que no la tenemos cuando comemos arroz. Ojo porque el gluten da eso. Cuando comemos pizza, la levadura, a todos nos da distensión intestinal. Por eso cuando hacemos la pizza más tostada o el pan tostado no lo tenemos tanto, porque ya le estamos sacando el agua y estamos haciendo una digestión previa. Cuando hacemos algo tostado hay una parte digestiva que ya se empieza a hacer en la cocción, por eso nos cae mejor. Pero es un síntoma. Ahora, también la distensión intestinal tiene que ver a veces con si estamos muy irritables. Si estamos muy nerviosos, comemos rápido, masticamos mal y vamos a tener distensión abdominal después, ¿sí? Como esa pequeña molestia, porque comimos rápido o estamos comiendo y hablamos mucho, incorporamos un montón de aire, comemos ansiosos, nos hace re mal a todos. Después sentimos esas pequeñas molestias, pero no por una distensión vamos a pensar que tenemos celiaquía. Recuerden la primera diapositiva, es una enfermedad autoinmune. Quiere decir que tengo que estar predispuesto genéticamente a tenerla, ¿sí? Y ante la ingesta de algo así, aparecen estos síntomas que hay que prestar atención. Mucha gente tiene anemia y se entera así, pero en realidad después se acuerda que antes, cuando era adolescente, tenía estas distensiones. O, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen celiaquía que empezaron, se dan cuenta los sábados, se empezaron a dar cuenta así, en la semana no, porque a lo mejor comen mucha carne con verduras, algunos hacen dietas, entonces no consumen tantos productos con celiaquía, pero de golpe el fin de semana, después de la pizza y la cerveza, sí, no notan que van a vomitar, por ejemplo, y ahí les llama la atención que les pasa cada vez que comen pizza o cerveza. O se les fue la mano con el alcohol, o aunque sea poca cantidad, tenés después vómitos, porque si estás predispuesto genéticamente, y sí, la pizza es harina de trigo, ¿sí? La cerveza tiene cebada. Por eso cuando hay un familiar con celiaquía, pensemos a ver si, tampoco hay que pensar que uno lo va a tener, pero bueno, hay posibilidades.
¿El celíaco puede ser asintomático? Sí, puede pasar un tiempo, porque los síntomas, piensen, bajar de peso, podés pensar que estás haciendo una dieta y que por eso bajaste, o dermatitis, esos granitos que tenés, a lo mejor pensaste que era la crema que te pusiste en la cara, y ni se te ocurre pensar, o alteraciones en el ciclo menstrual en las mujeres, alteraciones en el ciclo, nunca vas a pensar que es celiaquía, pero no por tener uno de estos, ¿sí? Pensemos que ya mismo vamos a tener celiaquía. A ver, no sé si tienen alguna pregunta más. Gracias. ¿Por qué no se puede consumir TAC en granos sin amasar los cereales? Lo que pasa es que el grano, una vez que lo consumís, después el gluten está ahí también. Proviene del amasado, pero hay proteínas que se llaman gliadina, que está ahí, está en los granos. Así que bueno, lo consumís igual. ¿Es recomendable la dieta intermitente para celíacos? Bueno, la dieta intermitente ya vamos a tener un espacio para hablar un día de una charla de dietas, todas las dietas que hay, para adelgazar o dietas que se promueven. La dieta intermitente es una dieta que está ahora de moda, que es hacer un ayuno de 16 horas. Hay gente que la está haciendo porque los que no van a trabajar, la mayoría que están en la casa, se levantan tarde, entonces hicieron su última comida a las 10 de la noche y calculan 16 horas de ayuno. Algunos hacen 12 o 14. Se están dando una dieta porque salió un artículo científico que comprobó que hacer un ayuno prolongado ayuda a bajar de peso. En realidad, no, en general tuvo aval científico, lo que pasa es que es muy nuevo. Esto se venía haciendo hace muchos años, pero la ciencia lo comprobó el año pasado, en diciembre del 2019, salió un artículo muy interesante que muestra que estar en ayuno muchas horas podría cambiar el epitelio del intestino y predisponer a adelgazar. Pero también ese estudio se hizo en animales, en ratas, y se hizo en modelos humanos, en personas. El tema es que tiene muy poco tiempo. Se hizo salió publicado en diciembre, por más que esto se venía estudiando. Tenemos muy poco tiempo y encima estamos en pandemia, así que mucha deducción no podemos sacar. Esto de estar 16 horas en ayuno, lo que hizo es que la gente se sintiera mal, te sentís con falta de energía, la mayoría. Lo que pasa es que el que no lo siente es porque está durmiendo. Entonces ni se entera, pero el que se levanta a trabajar, si tiene que estar 14 horas en ayuno, no tiene fuerza, aunque sea una manzana tiene que comer. Así que yo en realidad como nutricionista sé que existe esto, veo las ventajas que tiene, pero es muy nuevo y en general no comparto eso de estar tantas horas en ayuno, porque lo que trae es cansancio, astenia, y hay que tener cuidado porque mucha gente que la hace tiene trastornos en la alimentación. Puede tener alguna especie de anorexia, bulimia y lo quiere hacer y va a ser mal para el que tenga celiaquía como para el que no la tenga. ¿La cebada hervida se puede consumir? No, porque es cebada. Todo lo que sea trigo, avena, cebado y centeno, cuando vos lo hervís no le sacás ese producto, sigue estando. Tiene que ser todo, y acá hay que ponerse firmes, en harinas de arroz y de maíz, y siempre fíjense este tema sin TAC, y muchísimo cuidado con la contaminación. ¿Qué diferencia hay entre celiaquía y la intolerancia al gluten? La celiaquía es una enfermedad autoinmune que es por intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten puede haber tipo como una alergia hasta que se diagnostica celiaquía. Se le dice igual, es lo mismo prácticamente. Lo que pasa es que vos podés ser intolerante al gluten porque estuviste pasando un virus. A lo mejor estás con diarrea porque estás con un virus, ojo, porque ahora es un síntoma de COVID, y si comes algo con gluten te va a caer re mal. ¿Por qué? Porque el gluten es el amasado, es de las proteínas del trigo, ¿sí? Pero cuando estamos con diarrea, si comemos trigo, y es una diarrea muy importante, estamos intolerantes. Por eso a veces si es una diarrea muy importante o un malestar muy importante, hacemos por un mes una dieta sin gluten o por 15 días y nos sentimos mejor. Podemos estar intolerantes al gluten por una semana porque estamos con una virosis. Y a lo mejor al estar con diarrea, al comer sin gluten te sentís mejor. Pero no es solo sin gluten, tenés que dejar las fibras, las cáscaras, el repollo, la lechuga, cuando estás pasando ese momento, ¿no? Por celiaquía se puede comer de todo sin gluten, ¿no? Bien. ¿Qué estudios hay para saber si sos celíaco? Bueno, esto es más médico, ¿sí? Primero hay que hacer análisis de laboratorio, se hacen anticuerpos,
antigliadina y otros más, y después, si esos anticuerpos dan, a veces no es invasivo, es necesaria una biopsia a nivel intestinal, pero esto, bueno, lo va viendo el médico en distintas etapas. A veces ya con anemia y con esos anticuerpos ya está prácticamente. Cuando esos anticuerpos dan dudosos, si hay anemia y bajo peso, se llega a biopsias, pero son etapas que hay que pasar. Lo mejor es la biopsia porque ahí se diagnostica bien, pero tiene que haber anticuerpos positivos antes de pasar a una biopsia. ¿Las legumbres deben tener el símbolo libre? Sí, porque las legumbres no tienen, vos ya estás tranquilo, si comés arvejas, lentejas y porotos, no tienen. Pero lo que pasa es que todo lo que sea envasado tiene que tener el simbolito, para quedarte tranquilo, por si mezclaron algo. Más que nada cuando hay una mezcla, las legumbres no tienen. Es como si la papa tuviera que tener el simbolito, no lo tiene. Pero bueno, si compran sueltas, ojo, yo no se los recomiendo. Compren envasadas. La contaminación por la piel o solo al ingerirlo. Es al ingerirlo y por la piel. Esto lo van a ver con los médicos, también hay cremas, shampoos, pastas de dientes que también pueden contaminar. ¿Hay edad para el diagnóstico? No, en realidad con los síntomas se ve esto y hay que hacerlo desde temprano. Cuando uno ya sospecha, cuanto antes mejor, porque como altera el crecimiento, si uno sospecha que ese nene puede tener celiaquía, cuanto antes mejor, así no le altera el crecimiento, ¿sí? Y mejor. Los shampoos y la crema, sí, algunos tienen TAC y otros no. Por eso hay una lista para las personas que tienen celiaquía para que puedan consultar ese tema. ¿La osteoporosis puede empeorar con la celiaquía? Sí, sí, depende. Si yo soy celíaca, cumplo muy bien el plan alimentario, trato de no contaminarme, de hacerlo lo mejor posible, estoy en una buena etapa donde los anticuerpos, porque el médico le va a pedir anticuerpos, se negativizan, no van a aparecer, aparecen en baja dosis. ¿Por qué? Porque estoy en una buena etapa de mi enfermedad. Entonces, en ese caso no hay riesgo de osteoporosis. Hay riesgo cuando estoy haciendo las cosas mal, que digo, uy, bueno, me cuido, pero el sábado voy a comer la pizza con mis amigos que compramos. No, los amigos, si son amigos, te van a querer y van a hacer la pizza de arroz. O van a acompañar de alguna forma. A veces uno tiene celiaquía y dice, no, me llevo el tupper, no se preocupen, ustedes coman la pizza común, o no, hay un montón de gente que se adapta perfecto, son riquísimas. En realidad los bizcochitos estos que salieron ahora, agridulces de harina de arroz, son riquísimos. Lo que pasa es que nos hace mal a todos comer todos los días. ¿El hipotiroidismo se asocia con celiaquía? Sí, porque toda enfermedad autoinmune, la diabetes tipo 1, la psoriasis, ¿sí? El hipotiroidismo, cuando hay una enfermedad autoinmune hay que buscar otra, porque puede haber, pero no necesariamente tenés que tener celiaquía. ¿La cebada perlada es igual a la común? Sí, es igual. Las nueces y frutos secos se pueden comer perfectamente, pero trata de comprarlas en bolsas, que estén envasadas, porque la mayoría las compramos muchas veces sueltas, y si al lado hay una caja de harina de trigo, se puede contaminar fácil. Porque esas personas que nos dan productos sueltos, esos snacks, con la misma cuchara a veces te sirven, ¿sí?, los productos estos, o están al lado. Fíjense que esas cajas están al lado muchas veces, de harina, ¿sí? Así que bueno, se pueden comer o de bolsas o las nueces enteras, total ahí lo partís y bueno, y te fijas bien. Bueno, muchas gracias por compartir este momento, fue muy lindo. Gracias por todas las inquietudes y dudas que tienen, porque todos aprendemos. Así que si quieren mañana escuchar, va a haber a la tarde una clase de dieta vegana, todo lo que sea vegetarianos, veganos, para ver todos los beneficios que tiene y lo que hay que saber. Así que bueno, los espero.